Bien, continuamos. Perdón. 22 horas con 35 minutos. Eso. Vamos a seguir hablando y enseguida viene un análisis de lo que ha sucedido esta mañana, que ha sido un temblor político, principalmente en la conformación de las bancadas en la Asamblea. Y el trabajo que se realiza, ¿verdad? Cierto, en la Cámara Alta y la Cámara Baja de nuestro país. Hemos escuchado hace instantes la postura del diputado Alejandro Reyes, que bueno, dice seguramente ha sido una mala interpretación de sus declaraciones en torno a la respuesta que ha emitido Samuel Doria Medina, quien de manera inicial hoy a través de redes sociales manifestaba que a partir de esta jornada 27 de julio hay un alejamiento de unidad nacional con el gobierno. Y también tendremos que ver cuál es la reacción o si va a haber algún tipo de modificaciones en las personas cercanas al presidente Rodrigo Paz, que eran también personas que empezaron la campaña con Samuel Doria Medina, ¿no? José Luis Lupo, José Gabriel Espinosa, dos carteras algunos, ¿no? Importantes, sí. ¿Verdad? A ver, están con nosotros Marcelo Arequipa, analista político, y Roberto Márquez. De igual manera les agradecemos por este contacto con nosotros para poder escuchar el análisis que ustedes tienen y el impacto que podrá generarse a nivel político esta decisión de Samuel Doria Medina. Marcelo, inicio contigo, por favor, buenas noches. Hola Luciana, Roberto, Gerardo, ¿cómo están? Buenas noches. Es una decisión bastante complicada, ¿no? Porque vale la pena recordar que desde el mes de marzo el señor Doria Medina venía anunciando un posible acuerdo, es decir, una posible firma de alianza formal con el gobierno de Rodrigo Paz. Se lo veía todavía con un mensaje alentador en ese sentido. Vienen las elecciones subnacionales y después de eso, o poquito antes de venir los conflictos de más de 50 días de bloqueos, Samuel se pone un poco más nervioso, empieza a criticar un poco más al gobierno y empieza a reclamar también la falta de firmeza, pero también de sentido de oportunidad para firmar de una vez una alianza que era importante llevar a cabo. Y ahora todo esto ha detonado pues en el hecho de que creo que Doria Medina se termina por cansar, primero por la lentitud y segundo una denuncia muy fuerte por corrupción. Entonces fíjense, desde marzo hasta ahora, hasta julio, creo que algo no está funcionando bien en el gobierno. Roberto, buenas noches. Vamos a hacer una oposición constructiva, decía Samuel en sus publicaciones. ¿A qué crees que se refiere o cómo tendríamos que entender los bolivianos una oposición constructiva? Gerardo, buenas noches y saludar a toda tu audiencia. Bueno, en política todo lo que se hace y cómo se acciona suele ser una apuesta. Ortega y Gasset, en Reflexiones sobre el Quijote, tiene una frase espectacular que nos dice: yo hago mis circunstancias, las circunstancias no me hacen a mí. Y esto también nos está mostrando cuál puede ser el accionar de cierto tipo de aliados con ciertos gobiernos. Lamentablemente existe esta ruptura, pero claro, no es una ruptura que termine demoliendo o lastimando como tal al gobierno central, considerando que gran parte de la bancada de la Alianza Unidad son invitados. Ya lo dijo esta mañana tanto la diputada Kaline Moreno, que es representante de Creemos, que es parte de esta alianza, y lo dijo hace un momento el diputado Alejandro Reyes, que es otro invitado que es diputado de la alianza como tal. Y así podemos ir contando a Cecilia Requena, a Juan del Granado, a Mauricio Taboada, que no son parte de Unidad Nacional y de la militancia como tal, y que quedaría reducida en un pequeño grupo de parlamentarios, como ser la senadora Soledad Chapetón, la diputada Andrea Vallivian, la diputada Lievers, y así, ¿no? Que podrías contarlo con las manos. Entonces, cuando se refiere a hacer una oposición constructiva, seguramente se referirá a que, les guste o no, tendrán que apoyar en ciertas reformas al gobierno y posiblemente comenzar la labor de fiscalización pertinente. Marcelo, las decisiones que se puedan asumir a partir de este momento en la Asamblea Legislativa, el debate, el análisis, el trabajo, ¿tendrá un camino no tan allanado como el que se tuvo tal vez hasta ahora? Y por supuesto, porque, a ver, dos brazos de la gobernabilidad en este país. Uno es la Asamblea Legislativa y el otro es la calle. Si uno hace el recuento un poco de estos dos escenarios, en cómo está el gobierno en este tema,
en la Asamblea Legislativa está claro que hoy día Rodrigo Paz no tiene la mayoría suficiente. Es verdad que llegamos con un fenómeno en el que tenemos un sistema de partidos sin partidos políticos, es decir, sin estructura. Ahí han habido y están demostrándose que hay demasiado, digamos, entre comillas, arribismo por intereses, ¿no? Y prueba de eso es, por ejemplo, la declaración del diputado Alejandro Reyes, que utiliza una muletilla, ¿no? La muletilla es el amor por Bolivia y el trabajo por el país, cuando en realidad un poco de consecuencia política lo debería obligar en realidad a tener una posición distinta. Pero bueno, es el escenario de la asamblea que tenemos hoy día, en el que tienes líderes políticos, pero también tienes algunos asambleístas que actúan en función de sus propios intereses. Ahora, esto tendría que preocupar a Rodrigo Paz, al presidente, a su bancada. ¿Podría interferir en el desarrollo de esa línea que maneja dentro de la Asamblea? ¿O es algo, por las aclaraciones de Samuel, que quizás no va a influir o afectar como se pretende? Roberto. Bueno, la verdad es que esto no creo que vaya a preocupar al presidente, porque no es que toda la bancada de Unidad se está haciendo un lado del apoyo al gobierno como tal. Es simplemente la militancia y los que son militantes que han llegado al Parlamento de Unidad Nacional como tal, cuando la gran mayoría de estos son invitados. Entonces, no creo que exista una vasta preocupación. Ahora, lo que sí debe preocuparle seguramente al Ejecutivo es los cambios que hará dentro de los ministerios que le pertenecían o que tenían gente de Samuel Doria Medina, y seguramente efectuará los cambios correspondientes en los próximos días. Pero también, y esto es algo rarísimo que lo menciona Samuel en su comunicado, es que si gente de Unidad Nacional se queda en el gobierno, lo hace a título personal y no a nombre del partido, cosa que es algo medio raro, ¿no? Al no existir, como mencionaba Marcelo, un sistema de partidos políticos fuertes. Entonces, lo que sí entra a debate es esta idea de cómo tratamos a nuestros aliados, considerando que en este siglo XXI boliviano tenemos el mayor ejemplo de lealtad hacia un aliado político en la presidencia, como la que fue la de Jaime Paz Zamora en octubre de 2003, y con Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue el único aliado que se quedó hasta el final, e incluso mandó una de sus frases espectaculares que se recuerdan hasta el día de hoy y que decía: qué difícil es amar a Bolivia en ciertas circunstancias. Y aquí hablamos de que el pacto político va más allá de la búsqueda de ministerios y que ese apoyo que se debe dar al gobierno tiene que ser hasta el final, si no, nunca terminas o haces una alianza como tal. Ahora también esta salida del gobierno de Samuel Doria Medina posiblemente vaya a tratar de electoralizar el escenario político, y ya vemos que hay personajes que están tratando de posicionarse posiblemente para la elección del 2030. Jaime Dun es uno de estos ejemplos que está viendo de posicionar su imagen para ver si tiene chance. Puede ser que Samuel, y en la estrategia que tiene, también esté buscando esto. Lo que a mí me parece interesante, salvo que me vayan a corregir tanto Luciana, Gerardo o Marcelo, es el silencio estratégico que está utilizando Tuto Quiroga, que puede encontrar una beta que puede ser muy importante para él y para su imagen con el actual gobierno. Perfecto, permítame unos segundos, vamos a leer cómo está participando la gente con nuestra pregunta. ¿Cree que el alejamiento anunciado de Unidad Nacional debilitará al gobierno? Opción A, no tendrá un impacto significativo, 67%. Opción B, sí, pero solo parcialmente, 0%. Y opción C, sí, significativamente, 33%. Haciendo referencia a lo que decía Roberto, Marcelo, más allá de fijarnos en qué actores políticos podrían aprovechar esto para las próximas elecciones, que están bastante lejanas, ¿tú crees que esto podría más bien ayudar a que actores políticos que quizás han sido parte de esa desestabilización durante los 53 días de bloqueo puedan activarse nuevamente? Mira, no creo tanto que en el mundo denominado, digamos, como lo popular se vaya a rearticular y emerja, digamos, una posición
favorable, digamos, a ese espectro político, Gerardo. No creo, la verdad, estamos en un escenario en el que hay una ventana de disponibilidad social al cambio todavía bastante importante. Pero esa disponibilidad social al cambio no está yendo, es decir, no va a ir hacia la izquierda, va a ir hacia la derecha. La derecha es la que está hoy día cohesionada, por eso Tuto lo sabe bien, por eso su posición estratégica es la más consistente hoy día en términos políticos, en términos de fuerza en realidad mayoritaria en el país, y una de las pruebas más importantes que va a sufrir el gobierno de Rodrigo Paz en la Asamblea Legislativa en los próximos días y semanas van a ser ese informe que acabamos de conocer de la comisión parlamentaria en la que se le responsabiliza al exministro Medina Celi por el tema de la gasolina basura. ¿Quiénes impulsan este informe? Los diputados de Unidad, los diputados que pertenecen o que son próximos a Doria Medina. Ya hemos escuchado una declaración además muy fuerte del diputado Carlos Alarcón, por ejemplo. Entonces, creo que esa va a ser una prueba de fuego que va a recibir el presidente Rodrigo y que va además unido a ese mensaje que ha dejado Doria Medina como una bomba dentro del gobierno respecto de que hay corrupción y que hay un acelerado proceso de corrupción interno. Ahora, Roberto, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Rodrigo Paz? ¿Buscar nuevamente algún acercamiento con el líder Samuel Doria Medina, con su bancada, al margen de las posturas personales que puedan generarse dentro de la misma? No necesariamente, porque como lo mencionábamos al principio, gran parte de la bancada de Unidad son invitados. En el caso del Oriente Boliviano, la mayor parte de estos son gente de Creemos. Y los militantes de Unidad Nacional son una pequeña minoría, tanto Carlos Alarcón, Cecilia Requena, Alejandro Reyes, Juan del Granado, Mauricio Taboada, por mencionar algunos, son invitados de la alianza, no son militantes de Unidad Nacional como tal. Entonces, considerando esta ventaja, el Ejecutivo todavía tiene la capacidad de moverse y negociar con estos parlamentarios. Claro está, ¿y dónde está el problema dentro del Ejecutivo? Los ministerios que se le dieron a Unidad Nacional, como en el tema de turismo, que hasta el día de hoy, al haber salido Cintia Yáñez, no sabemos si existe la famosa marca país, ya que uno de los pilares estratégicos de este gobierno es el tema del turismo para el tema de divisas e inversiones, entre otras cosas, o seguramente los movimientos que habrán en el Ministerio de la Presidencia, donde a partir de Lupo, que ha sido candidato a vicepresidente de Samuel, Santa María y Linares, que son viceministros, por ejemplo, responden a Unidad Nacional, que posiblemente en las próximas horas sean cambiados, solo no lo sabemos, o se queden, y como dijo Samuel en su comunicado, lo harán a título personal. Y esto también demuestra realmente el peso que puede tener Unidad Nacional. Era más inteligente seguir siendo aliado, independientemente de las cosas que dijo Samuel, como los hechos de corrupción y demás que conocí y que se las dio a conocer al presidente. ¿Por qué no utilizó su bancada para hacer las investigaciones correspondientes? Y si tenía los datos y los papeles sobre estos presuntos hechos, era que haga su denuncia formal a la Fiscalía como tal, que no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y esto también es preocupante. Yo creo que Samuel Doria Medina y Unidad Nacional lo que han provocado es un dislate estratégico que es incomprensible hasta el momento. Y claro, van a perder seguramente la gente que tienen aún en el Ejecutivo posiciones de poder que eran muy importantes y que no eran cosas pequeñas como ser turismo, gastronomía y cultura, como ser el Ministerio de la Presidencia, que es uno de los más importantes y el más cercano al presidente, por ejemplo. Ahora, esta situación política, por supuesto, debe preocupar a gran parte de la población, pero lo que es cierto es que en la totalidad de la población boliviana lo que está en su cabeza como una preocupación muy grande es lo económico, la situación económica. Esta situación política, Marcelo, ¿podría derivar en algún tipo de obstáculo o inconveniente para la situación económica que estamos atravesando, quizás a través de los créditos en la Asamblea? Absolutamente, Gerardo, no solamente por el tema de los créditos, sino porque
si la política no está ordenada y no está manejada de una forma, digamos, adecuada, la economía no se va a mover bien. O sea, lo que quiero decir en el fondo con esto es que si no hay una armonización entre la política y la economía, los problemas que estamos viviendo los bolivianos no se van a resolver. Y no lo digo solamente por este tiempo, vamos más atrás. Y hemos visto cuando el Ejecutivo y el Legislativo no se llevaban bien, los problemas económicos se ahondaban. Cuando el Ejecutivo no tiene un adecuado manejo con los actores económicos empresariales, el componente de especulación es muy fuerte en la economía nacional. Entonces, si no hay un manejo adecuado, claro, con un horizonte específico de qué es lo que se quiere hacer con el país, en términos políticos, la economía no va a reaccionar bien. Los mercados económicos más bien van reaccionando en sentido negativo. Y eso se le suma el dato que es para mí muy complicado hoy día para el gobierno. En realidad hoy día el gobierno nacional está en una verdadera crisis de credibilidad. Cualquier actor dentro del gobierno que salga a hablar algo no genera hoy día confianza. Necesita retomar ese escenario para poder generar algo más de credibilidad frente a la población, pero además de eso necesita reconciliarse políticamente con sus aliados y darle más bien una seguridad, una tranquilidad a los actores económicos y a los mercados de que los problemas se van a resolver, porque de otra forma la situación no va a remontar a bien para nadie. Bien, Marcelo, Roberto, les agradecemos mucho por este análisis esta noche aquí en vivo. Seguro este tema va a seguir generando repercusiones. Los convocamos nuevamente. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias a ambos.